18. ¿Lo tenemos? Muy bien, lo leemos todos juntos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo voy a leer los pares y usted lee los impares. Nos unimos en el último. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus dos hermanos que estaban afuera. Y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Y despertó Noé su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Amén. Oramos. Señor, queremos entender este pasaje. Queremos sacar las verdades centrales, Señor, sin tratar de poner nuestros sentimientos o nuestros deseos primeramente, sino entender, Padre, el principio bíblico que quieres mostrar o el principio teológico que quieres enseñarnos para que de esa manera no cometamos los mismos errores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Interesante texto. Terminamos la semana pasada hablando de lo que es el pacto de Dios con Noé. Y vimos pues todo lo que había sido el pacto. No va a volver a destruir el mundo con un diluvio. Y todo va a ser diferente. Le decía que pues lo destruye después con fuego, con azufre, pero ya no lo va a hacer como lo hizo en el tiempo de Noé. Para aquellos que han visto la película de Noé moderna, no tiene nada que ver con el Noé de la Biblia. No hay nada, nada se asemeja, solo en los animales que mete, pero de ahí nada. Nada, ni los hijos, ni los gigantes, ni los ángeles que supuestamente son unas piedras, nada se parece, nadita. Así que si llega a ver esa película, hermano, solo va a ser por puro diversión, pero no tiene ningún fundamento teológico, nada más lo hicieron moderno, un poco hollywoodense, no tiene mayor sentido. En el caso que estamos leyendo el pasaje de hoy, el título que le pusieron los escritores o los traductores de esta Biblia dice, ¿cómo dice el título de su Biblia? Embriaguez de Noé. Ahora yo le pregunto, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es bueno embriagarse o es malo embriagarse? Pero ¿por qué la Biblia dice que pueden tomar vino? Porque hay un adagio que dice que el que al mundo vino y no tomó vino, ¿para qué vino? Si mejor se hubiera quedado ahí en el vientre de la madre, ahí se hubiera muerto. Entonces, no, el punto es que quiere enseñar la Biblia con que Moisés se embriagó. ¿Qué quiere demostrar? Es bueno, porque lo primero que hace Noé, mire, ¿qué es lo que más, lo primero, un borrachito, qué es lo que busca primeramente al llegar o lo que lleva primero a la refri si es nueva? No lleva comida, lleva un 12. Lleva un 24 y lo guarda. A él no le importa la comida, le importa la bebida. ¿Qué va a beber cuando tenga sed? Entonces lo estamos viendo aquí en Noé. Algunos argumentan que Noé quizás no conocía lo que hacía el vino. Pero no, dicen que a esta fecha Noé entendía lo que significaba un viñedo y lo que podía hacer con él, cómo se podría embriagar. Entonces Noé decidió hacer un viñedo, pero no sembró trigo. No dice que el borrachito es inteligente.
Porque no sembró trigo, que el trigo le va a servir para comer, porque sembró uvas. Y lo primero que hizo fue, ella traía lo que le dicen en el, ¿cómo se llama? En el hígado. Tenía el gusanito en el hígado que le pedía un poquito de vino. Entonces lo primero que hace es sembrar. Pero siembra un viñedo. Y la Biblia dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Hace la distinción porque Canaán ya existe, Canaán ya nació. O sea que ya llegaron, le voy a hacer un panorama. El arca encalla, empieza a descender más las aguas, queda seco, ellos bajan del arca y empiezan a hacer sus tiendas, su vida normal. Los animales salen, entonces Noé comienza a sembrar. Con el tiempo pasaron muchos años porque se cree que Canaán era joven ya era un jovencito, no era un bebecito, era un joven. Entonces ya habían pasado años para que Noé ya había sembrado el viñedo, ya tenía sus uvas, ya había fermentado las uvas porque sabía cómo fermentarlas de alguna manera y había generado el vino. Y se había puesto bien borrachito. Entonces, por eso hace aquí la diferencia. Cam es el padre de Canaán. Ya existía Canaán en esto estamos hablando ya más tiempo posterior después de que el arca encañó. El 19 dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Cuando lleguemos a Babel vamos a ver una cosa antes de hablar de las lenguas, por cómo se dividieron las lenguas, porque antes había una sola lengua y después se dividieron todas. Pero vamos a considerar algo también que a veces no se considera, pero por hoy vamos a ver, de ellos tres se hizo toda la tierra. ¿Tiene el mapa, hermano? Hermano, tenés al mapa. Los hermanos tienen un mapa, póngalo por favor. ¿Cuál? No, el mapa donde están los hijos de Noé poblando la tierra, Arfasad, todo eso. Los que vienen al final de la Biblia, en el final de la Biblia hay un mapa donde están todos los hijos de Noé. Sí, ahí lo puede encontrar usted en el Facebook. En el Facebook. Es que bárbaro. Dale promoción. Lo puede encontrar en el internet, hermano. Lo puede encontrar en internet, aparecen todos los hijos y dónde se fueron. Cam se fue por todo lo que usted conoce como Egipto, todo lo que es África. Ahí se fue a vivir Cam. Cam era negrito. O se hizo negrito de alguna manera, hermano, no se sabe cómo. Pues, y Jafet, pues es el de los otros, como los anglosajones. ¿Entiendes? Se fue un poquito más allá. Y los hijos de Sem, pues se quedaron ahí en el centro. Arabia Saudita, Arfasad se quedó ahí, lo que se conoció como Babilonia. Y ahí se quedaron, pues ellos se fueron poblando así, haciendo sus asentamientos de los hijos de Noé. ¿Entendió? Entonces son los hijos de Noé. O sea, los nietos de Noé. Entonces, ya en lo que los hermanos consiguen un mapa de cómo se pobló la tierra, de lo que es Noé y sus hijos. Entonces, estos tres poblaron completamente la tierra. De ellos tres, ya no hay nadie. Por eso dice la Biblia aquí, de estos tres se llenó la tierra. El 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, es lo que le decía. Porque no plantó otra cosa, hombre, maíz. Para comer. Bueno, ellos usan más el trigo, nosotros usamos maíz, nosotros tortilla comemos. Ellos no, ellos siempre han hecho su pancito. Entonces, ¿por qué no sembró otra cosa? ¿Por qué vino? Porque uno siempre anda buscando el pecado, ¿no? Toda la vida va a buscar lo que a uno le favorece o le gusta, no lo que es necesario. ¿Entiende la diferencia? Hay cosas que son necesarias para el organismo, pero hay cosas que no son necesarias, que no lo necesitamos, pero como yo lo quiero. Hermano, no fumen, no es que yo quiero, pero me relaja. Es mentira, ¿cómo le va a relajar el cigarro? No, es que el cigarrito, mire, me relaja. No, hombre, y eso es mental, hombre. Es problema de la mente. Usted puede creer lo que quiera y lo que crea así es. Nadie lo va a cambiar de ahí. Si usted dice que es verde, lo azul es verde, ¿y quién se lo quita? Pues nadie lo puede quitar. Entonces uno mismo se va creando lo que uno quiere creer. Y así va a ser toda la vida. El versículo 21 dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Quiero leer algo que el Midrash dice. Cómo los sabios hebreos miran la embriaguez de Noé. Se lo voy a leer, porque estos sabios lo escribieron algo bonito. Me gusta cómo lo dicen ellos. Dice, antes del Mabul, Noaj había estado al servicio de Hashem. Antes del diluvio, Noé había estado al servicio de Dios. Cuando salió del arca, sintió que tenía la responsabilidad de cultivar nuevamente la tierra devastada y se volvió un labrador dedicado. Este cambio de actividad fue el primer paso hacia la degradación que finalizó en desgracia y maldición para su descendencia. Oiga cómo lo ponen ellos, que fue el primer paso hacia la degradación.
que finalizó en desgracia y maldición para su descendencia. Noaj había llevado ramas de parra al arca y decidió empezar a cultivar nuevamente la tierra plantando un viñedo. Se equivocó en su elección, ya que en primer término debió haber plantado trigo o algún otro grano vital para la supervivencia de la humanidad. Ahora escriben ellos cómo fue que Noé hizo que ese viñedo creciera muy rápido y se fermentara solito sin haber hecho nada. Ellos dicen que fue de esta manera. Cuando Noaj estaba por plantar el viñedo, apareció Satán. ¿Usted conoce a Satán? ¿Conoce a Satán? Entonces Satanás se le apareció a Noé y le dijo: ¿quieres que seamos socios en hacer crecer el viñedo? En el viñedo, preguntó Satán. Sí, respondió Noaj. Satán se fue y volvió con un corderito en sus brazos, lo mató, sosteniéndolo sobre el viñedo. Vino por segunda vez con un león y lo mató, y con la sangre saturó al viñedo. Luego trajo un mono, lo mató y roció el viñedo con su sangre. Finalmente vino con un cerdo, lo mató y con su sangre teñió la tierra bajo el viñedo. Por eso, beber excesivamente conduce a resultados satánicos, dicen ellos. Beber conduce a resultados satánicos. Y dice: si un hombre toma una copa de vino, se asemeja al cordero, dócil y pacífico. Si toma 2 copas, se asemeja al león, jactancioso de los grandes proyectos que llevará a cabo. Luego de 3 copas, baila como un mono. Yo no sé si será cierto, los que han tomado saben si bailan como mono. Después de 4 copas, vomita y se revuelca en el fango y en el lodo como cerdo, dijeron ellos. Entonces, ellos de esa manera dicen de que así fue como se degradó Noé y así mismo llevó a la desgracia a la humanidad. Porque lo primero que sembró fue un viñedo y se emborrachó y arruinó completo, y eso le trajo maldición a la humanidad. ¿Sí? Y ya ve cómo ellos lo interpretan, cómo termina. Miraron las condiciones del borracho. Cuando ha tomado poquito, corderito, bien amoroso, regala dinero. ¿Cuánto quiere, hermano? Yo invito a todos y yo pago toda la ronda. Pero cuando ya tiene un par, ya empieza con ¿qué? ¿Y qué pues? ¿Y qué pues? Si yo he sido soldado, militar, yo he matado 20. ¿Sí? Después ya cuando está más o menos, ya empieza a hacer ridiculeces, se cae, hace chiste, baila como mono, dicen ellos. Y ya por último, pues termina vomitado y todo ahí en él solito. Ya terminó como cerdo, dicen ellos. Ahora, los sabios lo vieron de ese punto de vista. Y tiene bastante similitud, ¿no? Si es verdad, hermano, usted mira, los borrachos así son. Exactamente como que lo describieron. ¿Cómo es que dice? Nace, crece, se reproduce y muere. Los 4 estados le buscaron al hombre borracho. Ahora, ellos están viendo que el emborracharse, el embriagarse, no trae beneficios a nadie. Ni al mismo hombre, ni al mismo borracho, y tampoco a la humanidad. Afecta a la humanidad. Los borrachos afectan a la humanidad. Esto no es nuevo. Entonces, se ha venido viviendo, se ha venido viendo. El ser humano no es capaz de mantenerse bien, sino que siempre busca un aliciente, algo que le ayude a solventar sus necesidades y sus penas. Y lo busca a través del alcohol, a través de las drogas. ¿No se ha fijado que la gente quiere huir de la realidad que vive? Y por eso algunos prefieren vivir como locos que vivir cuerdos, porque vivir cuerdos es sufrir y vivir como locos es crearse una realidad que no existe. Es una irrealidad. Entonces el borracho cree que él es rey, que él es campeón, que él manda en la casa, aunque lo mandan, pero él es feliz. Si le dice un borracho a la esposa, bueno, un mandilón a la esposa, le dice: hasta aquí para, le dice. De aquí en adelante ya no hay ningún mandilón en esta casa. De aquí en adelante yo voy a decir cuándo hacer las cosas. Y cuando yo diga que las cosas se hacen, se tienen que hacer, le dijo. Cuando yo te diga a ti, ¿dónde están los trastes que debo lavar? Me tienes que decir dónde están, le dijo. Porque aquí yo mando. Entonces, es una manera de ser el jefe de la casa. El borracho de esa manera crea una realidad que no es. Se siente que tiene dinero, algunos hasta hablan inglés borracho, lo he dicho, y va cambiando la situación. Yo me acuerdo en El Salvador, algunos hasta cantaban Hotel California bien borrachos. Y uno no entiende cómo, de dónde le salen todas esa sabiduría. Y uno dice, ¿y de dónde este sabe inglés? No es inglés, está inventando. Y como uno no sabe inglés tampoco, uno piensa que sabe inglés y es borracho.
Entonces van creando su realidad, pero realmente lo que hace es degradante ver a un borracho. Es degradante. Hermano, un drogadicto, solo mirarlo se le nota. Es horrible. Y es el problema nuestro, es la voluntad. No es una voluntad fuerte, firme. Por ejemplo, ¿quiénes tienen adicción con la comida? Yo tengo adicción con el pan. Se me confieso pecador. Me gusta el pan, me gusta el ice cream. Ahora, son adicciones, ¿no? Son adicciones que uno se va haciendo y nomás mira pan o mira, uno ya quiere comer y ¿dónde está el café? Y más cuando hace este frito o no. Le dan ganas de un pancito, una quesadilla con café y uno se anima. Pero es dañino la salud. Es masa, es harina, se convierte en azúcar. El ice cream es azúcar. Y todo lo que consumimos es azúcar. La tortilla se convierte en azúcar, el pan se convierte, todo se convierte en azúcar, hermano. Por eso toda la gente es bien dulce. Somos dulces. ¿Me va entendiendo? Entonces la embriaguez no ayuda. La Biblia no está diciendo que el ser humano se puede emborrachar, podría decir cualquiera. Mire, la Biblia dice que Noé era un hombre justo, que además de ser un varón justo era perfecto en sus generaciones y que además caminó con Dios. Y él se emborrachó, él se embriagó, hermano. Lo primero que hizo fue sembrar una viña. Entonces yo lo primero que hago al llegar a mi casa es poner un mini, ¿cómo se llaman esas cosas donde tienen las bebidas? Un minibar ahí en la esquina de la casa. Pones, ahí en la esquinita del apartamento tiene su minibar. ¿Qué va a querer, hermano? Y le ofrece a los hermanos. Sí, le dice, oiga, hermano, pero no es pecado tomar. Entre hermanos no, le dice. Entre inconversos es malo, pero entre hermanos estamos en Cristo. Todo queda en Cristo. Y le ofrece una copita. Ahora, usted lo puede decir, hermano, y la gente va buscando que tomar es bueno, que no es malo para la salud, que no daña a nadie. Pero sí daña, por eso aparece aquí. Este de embriaguez de Noé está para demostrarle que el ser humano no puede ser justo y perfecto por sí solo. Porque dice que caminó con Dios, pero en este momento dejó caminar con Dios y caminó solo. Y al caminar solo lo primero que hizo fue un desastre. Un desastre completo. ¿Cómo podemos saber que es un desastre? Porque el 21 dice, y bebió el vino. Y el problema es que se embriagó. No solo bebió como usted se toma un fresco, una Coca-Cola. No, bebió y se embriagó. Ese es el problema. Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Hay muchos argumentos, hermano. Mire, aquí le podemos buscar argumentos a esto de que estaba desnudo en la casa. Usted sabe lo que son las tiendas, ¿no? Una tienda de campaña. Entonces había hecho sus tienditas y dormían. Y estaba desnudo. ¿Cómo pudo quedar desnudo? ¿Cómo un borracho queda desnudo? ¿Cuántos han sido borrachos? ¿Cómo puede quedar un borracho desnudo? Algunos dicen por el calor del alcohol se quitó la ropa. Los que han tomado dicen, es que cuando estás bien tomado te da calor. Por el alcohol te da calor y te quitas la ropa. Está en el desierto, ¿no? Entonces, algunos creen que se quitó la ropa porque estaba encalorizado ya del alcohol y se durmió. Otros dicen de que bueno, es que Noé por su maldad y por su embriaguez empezó a querer hacer cosas extrañas o extravagantes. Y se quitó la ropa y quizás empezó a bailar perreo, no sé, algo, cualquier cosa. Entonces dicen ellos, algo quiso hacer Noé con su pecado y se desvistió y al final se durmió. Acuérdense que él tiene esposa. Y ya vienen los argumentos, ¿no? Otros dicen, no, dice, es que Noé quería tener otro hijo. En el caso de los judíos. No, dice, Noé quería tener otro hijo. Y como quería tener otro hijo, se desvistió y no sabemos qué había pasado allí. Solo sabemos que se quedó dormido y desnudo. Porque ¿dónde está la esposa en todo esto? ¿Sí? ¿Dónde quedó la mujer si él está casado? ¿Me doy a entender? Entonces, argumento, usted puede ir tratando de sacarse de ese versículo. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba desnudo. ¿Cómo se desnudó? ¿Por qué se desnudó? ¿Qué pasó con las nueras? Y Cam tiene un hijo. Y el 22 dice, y Cam, padre de Canaán, ya está el hijo ahí, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Quiénes son los dos hermanos? Set, Sem y Jafet. Vaya conmigo, Levítico 18:7. Éxodo Levítico 18:7. Me da un amén si lo tiene. Como dice la Biblia.
la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Este texto habla del incesto. ¿Usted sabe qué es incesto? Incesto es cuando el hijo se acuesta con la mamá o la hija se acuesta con el papá o viceversa. El papá agarra a la hija y la viola. Eso es un incesto. Ahora, la comparación que hago es, no descubrirás, no vas a verla, pero tampoco te vas a acostar. Recuerdo en El Salvador que un pastor, bueno, yo no creo que sea pastor, ¿va? Pero un predicador dijo que el primer homosexual en la Biblia había sido Cam, porque había violado al papá, dijo. Cam violó al papá, dijo. Cam violó a Noé. Así, sí, y seguro. Cam lo violó, dijo. Es el primer homosexual en la Biblia. Desde ahí viene el homosexualismo, dijo. Pero yo no leo aquí que diga que Cam era homosexual. Cam tenía un hijo ya. ¿Cómo se llama el hijo? Canaán. Entonces, ¿cómo puede decir este predicador de que el primer homosexual en la Biblia es Cam? Si aquí lo único que dice, vio la desnudez. Es que Levítico 18:7 dice que no vas a descubrirla. Y él descubrió la desnudez de su padre. No se sabe en qué situación. Algunos argumentan que Noé se quedó en una posición bastante vergonzosa. Ahora, el Midrash dice que cuando Cam llegó, bueno, no llegó Cam, el Midrash dice que llegó Canaán. El jovencito Canaán llegó, miró al abuelo desnudo y fue corriendo riéndose a decirle a su papá. Vino Cam y cuando Cam llegó dice que Cam lo castró. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es castrar? O sea, le quitó el órgano viril, se lo cortó. Para que no tuviera, más bien, bueno, le cortó los testículos que se hace con un buey para que pueda jalar duro. Porque Cam ya no quería que tuviera más hijos. Y como Noé, según los hebreos, quería tener más hijos, quería tener otro hijo porque Dios le dijo de que se multiplicaran. Y entonces él iba a obedecer la orden de Dios multiplicándose con la esposa, pero Cam no le gustó y lo castró. Entonces de eso Ide fue contra los hermanos, acabo de castrar a mi papá, lo dejé sin testículos, ya no va a tener hijos, lo nosotros vamos a hacer, y burlándose. Ok, eso es lo que dicen los sabios. Ahora, vuelvo y repito, hermano, todo lo que pueda salir de ahí son argumentos. ¿Sí me voy a entender? Son argumentos, porque lo que la Biblia va narrando aquí, eso es lo único que tenemos. No dice nada, no dice qué pasó, no dice realmente qué fue lo que pasó. O sea, aquí tenemos nada más tratar de entender qué fue ese pecado de Cam que le dolió tanto a Noé, aparte de burlarse de él. Entonces, hacemos la comparación, no se trata de incesto, no podemos decir de que Cam es el primer homosexual de la Biblia, jamás, usted no lo puede sostener tampoco, no dice que se acostó con el papá, los hijos, los hermanos no hablan de eso tampoco, sino que lo que van a hacer es taparlo. Ahora, sí podemos decir de que es ver la desnudez porque los hijos, los hermanos de Cam no lo miran, caminan de espalda, dice, caminan de espalda y lo tapan. Y eso es lo que vamos a leer, leámoslo mejor. El 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, el versículo 23 nos da a entender a nosotros de que lo que sucedió allí es que Cam y Canaán posiblemente solo lo vieron desnudo. Otros argumentan, en el caso de MacArthur dice, no, lo que pudo haber acontecido, tal vez por el panorama, es que estaban en una posición vergonzosa, ridícula, ridiculizante, que a Cam y al hijo les causó mucha gracia y mucha risa en vez de sentir vergüenza, porque eran pecadores, era gente. Cam y su hijo Canaán, dice que Canaán era igualito al papá, malía, no se fea, malía, ¿sí? Entonces ellos se burlaron de Noé y le fueron a contar a aquellos, mira, acabo de hallar a mi papá, sí, mira, jajaja. Y aquellos sintieron vergüenza, entonces no, agarraron los judíos dicen que Sem agarró una toalla, en este caso una cobija o lo que haya sido, una manta, y que Jafet le ayudó a Sem a taparlo, pero que ambos no miraron a su padre desnudo, sino que de espaldas llevaron hasta que lo taparon. No lo vieron. El día siguiente Noé se dio cuenta, o cuando despertó, se dio cuenta de lo que Cam había hecho. Amén. El versículo 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea. ¿Quién? Eso. Maldito sea Canaán. ¿Quién miró la desnudez de su padre?
¿Quién miró la desnudez de Noé? Cam. ¿A quién maldice Noé? ¿Por qué? ¿Por qué maldice al hijo? Al nieto en este caso. ¿Por qué? Si el que dice que fue a ver dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Fue Cam el que vio la desnudez, fue Cam el que se burló. Los judíos meten ahí a Canaán también. Algunos dicen que posiblemente Canaán, es cierto, se fue a reír y se burló, pero quien había visto la desnudez de su papá fue Cam. ¿Entiende? ¿Por qué maldijo a Canaán? Porque él le pregunta qué hay que hacer. ¿Por qué maldice a Canaán y no a Cam? Porque anteriormente, cuando van a entrar antes del diluvio, Dios los bendice a él y a sus hijos. Dios había bendecido a los hijos. Y cuando alguien ha sido bendecido ya no se puede maldecir. Otro hombre no puede maldecirlo. Entonces, Noé no puede maldecir a Cam, pero sí puede maldecir al nieto. Y le dice, maldito sea Canaán, le dijo. ¿Ya se imagina cómo se puso acá? Sorprendido. ¿Y eso? ¿Por qué? Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahí está la maldición para Canaán. Ahora, en la descendencia que sigue posterior, en el capítulo 10 hay una descendencia que se puede ir estudiando poco y se lo voy a leer nada más para que vea. Dice, y Canaán, versículo 15, y Canaán engendró a Sidón su primogénito Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Arareo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo, y a todo lo que termine en Eo. Sí, porque todos eran aquí Amateos, todos. Estos después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue territorio de los cananeos desde Sidón de dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. La maldición de Canaán son sus hijos, estos hijos. En Josué usted encuentra la conquista de los cananeos y los amorreos. Canaán es conquistada, ¿de qué manera? Todos los judíos, después de salir de Egipto, tienen que conquistar Canaán. Cruzan el río Jordán, y al cruzar el río Jordán lo primero que encuentran es Jericó, devastan Jericó y así empiezan la conquista en Canaán. La tierra se llamaba Canaán. Hay un canto, un himno que dice, vámonos a Canaán. ¿Lo ha oído? Vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Dice, es difícil llegar. A algunos no les gusta porque dicen, no se llama Canaán, se llama Israel, se llama Jerusalén. Antes se llamaba Canaán. Después de Canaán se llamó Palestina. Después de Palestina se llamó Israel. ¿Sí? Básicamente así fue la historia del pueblo de Israel. Hoy se llama Israel, la nación de Israel. Pero antes de Jacob se llamó Palestina. Se llamó Canaán, se llamó Palestina, y después se llamó Israel en honor a Jacob. Pero es la misma tierra, hombre, el nombre no importa. Usted se llama, tiene dos nombres, Pedro Antonio. Tanto que le podemos decir Pedro como le podemos decir Don Toño. Es que no hay diferencia, y es el mismo personaje. Y algunos dicen, no, ¿cómo van a cantar ese canto? Vámonos a Canaán, si de Canaán eran los cananitas, los hijos de Cam. Y ese hijo de Cam fue maldecido por Noé. ¿Cómo le vamos a estar cantando a Canaán? No, la tierra se llamaba Canaán. Y hay otra historia que también hacen, hablando del Midrash, y ellos dicen de que el detalle es que un día los africanos llegaron y dijeron a las Naciones Unidas, nosotros queremos que nos devuelvan la tierra, porque no es de los judíos, es nuestra. Mire, esa tierra la reclamaron los africanos, y lo reclaman los árabes. Y llegaron los africanos y dijeron, esa tierra es nuestra. Bueno, no fue a las Naciones Unidas, perdón, fue a Alejandro Magno. Cuando Alejandro había conquistado todo, llegaron los africanos y le dijeron, nosotros queremos que nos regreses la tierra, porque no le pertenece a ellos, es nuestra. Ellos la conquistaron y nos corrieron, nos echaron. Nosotros vivíamos ahí. Entonces vino un sabio hebreo y les dijo, miren, si me permiten a mí, yo los defiendo delante de Alejandro. Hagamos una cosa. Si yo fallo, ustedes digan de que un hombre sencillo fue a querer defender la tierra de Israel y ustedes mandan otro sabio. Si yo gano, la gloria es para Yahweh. La gloria es para Hashem, dice, y a él se le va la gloria. La gloria va a ser para la Torah. Entonces fue y le dijo, bueno, ustedes dicen que es de ustedes la tierra. Sí, dice, es de nosotros la tierra. Entonces les dijo, Noé maldijo a Canaán y Canaán se convirtió en un esclavo de Sem, dice. Porque Jafet va a vivir en las tiendas de Sem también. Por lo tanto, dice, ¿un esclavo hereda o no hereda? No hereda, dice. Por lo tanto, si no hereda,
Aparte la tierra no es de él y aparte él mismo no es de él, le pertenece a su Señor. Y en este caso a Israel no le pertenece solo la tierra, pero también le pertenecen sus esclavos que son ustedes. Les dijo Alejandro Magno, a ver qué contestan ustedes. Y le dijeron los africanos, danos 2 días para responderte. Muy bien, en 2 días hacemos una vez más esta reunión. A los 2 días ellos se fueron de Israel, dejaron todo vacío y además era el tiempo de la siega y se quedaron muy favorecidos los hebreos, porque no hubo manera de que ellos pudieran demostrar que la tierra les pertenecía, ya que lo que sucedió aquí fue una maldición, que al final, por esta maldición, ellos, estos que acabamos de leer, tienen que ser sacados y asesinados y muertos todos, porque fue una maldición que les cayó a ellos, a los que vivieron allí en Canaán. ¿Por qué? Maldito será Canaán, tu hijo, y va a ser siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, el 26, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces nos damos cuenta que la embriaguez que narra aquí de Noé no es permitida. Está hablando de las consecuencias que trajo una embriaguez cuando debió haber sembrado otra cosa y no viña, cuando debió haber hecho otra cosa y no lo que hizo, porque lo que trajo fue una maldición para la humanidad o parte de la humanidad, que fue en este caso Canaán, que tuvo que ser destruida. Por eso cuando vemos, dice la gente, bueno, pero ¿cómo Dios puede ser tan malo? ¿Cómo Dios puede echar a un pueblo que tenía una ciudad y después agarra otro pueblo y le dice, quiero que mates a ese pueblo y lo saques? Y tú vas a vivir ahí, yo te doy esa tierra. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no le dio una tierra a los judíos o a los hebreos, una tierra sola? ¿Por qué le dio una tierra conquistada, una tierra con gente, una tierra donde ya vivían personas? ¿Por qué tuvo que matarlos para entonces entregársela? Ah, porque hay que ir anteriormente. ¿Qué había pasado antes con Noé? ¿Qué fue lo que sucedió para que entonces, años después, tenga que pasar eso? Entonces usted empieza a armar el rompecabezas, porque la Biblia se va a ir interpretando armónicamente desde el principio hasta el final, porque siempre hay un inicio. Dicen de que la mayoría de las crisis siempre tienen un detonador. ¿Sabe qué es eso? El detonador es el que hace reventar ya. Es decir, ya hay un precedente, ya hay un inicio, un precedente. Entonces, lo que falta nada más es el detonador, el que genere, el que haya una explosión. Entonces la gente viene muy tranquila, va de repente, hay la última que le hacen y explota. Ese fue el detonador. No es que este hizo que sucediera, no. Este solo ayudó a que reventara, pero ya ese globo estaba inflado. Y este solo lo que vino fue a darle más aire, y cuando le metió más aire, se explotó. O sea que vino a ser una ayudita nada más, pero no es el que hizo que la persona terminara como terminó. Así es como usted puede ver el caso, cómo Dios toma o paga las consecuencias cada quien de sus acciones. En este caso, Cam, por culpa de su abuelo, todas las familiares terminaron siendo asesinados y sacados de su tierra. Por culpa de un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Cam. Terminaron siendo esclavos, hermano. Y la esclavitud, bueno, aquí en Estados Unidos no tiene mucho haber terminado. No hace más de 100, 200 años que terminó la esclavitud. Quizás menos de 100 años que terminó la esclavitud. La guerra del norte y el sur. ¿Sí? Hace poco. Tal vez habrán algunos esclavos por allá en aquellos países que ya no los vemos, que casi no se sabe, o algunos que se saben. Pero la esclavitud terminó. ¿Quiénes han sido los esclavos toda la vida? Los morenos. Esclavos. Nosotros somos, diríamos en el caso, medio esclavos, porque nosotros recibimos un salario, vivimos en libertad. Aunque nos esclavicen, pero recibe un salario poco, pero recibe. Ellos no tenían derecho a nada. Los morenos nunca han tenido derecho a nada. Y por culpa a una maldición que se le dio a su antepasado, vas a ser el servidor de Cam, de Sem, y vas a ser el servidor de Jafet. Vas a ser esclavo. Esclavo. Lo único que no dice cuándo. Porque cuando usted mira dice, el 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos, pero no dice hasta cuándo. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. El mayor favorecido fue Sem,
Porque él va a tener tiendas que se las va a dar a Jafet. Y los dos van a tener a los esclavos que van a ser los hijos de Cam. Entonces, la maldición abarcó muchísimos años, hermano. Usted no sabe hasta dónde puede llegar una maldición que le podrían dar a usted por no cumplir con Dios. Entonces, esta embriaguez de Noé, ve hasta dónde ha tenido consecuencias, de Noé, sí, hasta dónde ha traído consecuencias, hasta el día de ahora, con el problema de los morenos, porque el hecho de que ellos sean como son, es porque ellos viven resentidos por haber sido esclavos todos sus antepasados. Y ese es ese resentimiento que los hace ser como son. Entonces, esta es la manera de afectar que tuvo un antepasado. Usted tiene que cuidar de qué manera va a afectar a sus nietos, sus hijos. Depende de lo que usted haga, así los va a afectar. Porque usted viene a ser el patriarca, usted viene a ser el líder. La Biblia dice y lo asevera que el hombre es el encargado de la familia. No es la mujer, nunca va a ser. Por más de que ella lleve los pantalones, no es ella delante de Dios. No es ella, porque Dios no trata como, en el caso con mujer, Él hizo al hombre y el hombre tiene que ser. Que el hombre no tomó su, bueno, Dios lo va a castigar y duro, hermano, yo sé que lo va a castigar duro por haber sido irresponsable, pero no es el plan de Dios. Ese no es, el plan de Dios nunca fue ese. Y lo vemos aquí porque no habla de las consecuencias de la mamá de Cam, habla de las consecuencias que trajo la embriaguez de su papá. Es el padre el que afecta a la generación completa. Es el padre el que va a mirar por su familia. Y aquí lo vemos terminando, hermano, con una embriaguez. Tomar no es bueno. No ande buscando en los textos bíblicos. Mire, hermano, Noé se embriagó, es bueno. Mire, Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, démosle una interpretación espiritual a ese pasaje entonces. ¿Por qué Jesús convirtió el agua en vino? Hagámoslo espiritual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podría significar? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se percibieron, no se percataron de que se estaba acabando el vino, que era una fiesta de bodas, que es noche, que no podían ir a comprar más y que primero tenían que dar el malo y después el bueno, pues ya se acabó el bueno, ¿por qué está acabando? No, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Cuántas tinajas se llenaron? ¿Cuántas vírgenes son? ¿Cuántas vírgenes eran desapercibidas? Entonces, tiene que, digamos, ¿qué representa el vino? Representa el Espíritu Santo. ¿Qué te tratará de decir Dios si lo podemos espiritualizar, alegorizar? ¿Qué tratará de decirte entonces el pasaje acerca, que no seas descuidado con el vino, no seas descuidado con el Espíritu Santo, no lo apagues, no lo entristezcas, cuídalo. Porque Dios no todo el tiempo te va a estar proveyendo o convirtiendo el agua en vino. Y otra vez, ya entristeciste el Espíritu Santo, va, te perdono, ahí te va. Te perdono, ahí te va. Te perdono, ahí te va. Espíritu Santo, no, ponete bien otra vez, ya no estés triste. No te apagues con seguí adelante. Le puedes sacar una interpretación espiritual, ¿no? No es que Jesús, y también Jesús no dice que tomó vino. Y si tomaba, pero en ese pasaje no dice que tomó vino. Ahí no dice, y Jesús tomó vino. Entonces no aseveremos donde no dice nada. Ahora, ¿sí tomaba vino? Sí. ¿A dónde dice? Bueno, en la cena del Señor. Ahí tomó vino, tomó una copita. Pero ya vimos qué pasa. El que toma una copa se convierte en... ¿En qué se convierte? Cordero. El que toma 2 copas, león. El que toma 3 copas, en mono. Y el que toma 4 copas, ¿cuántas tomó Jesús? ¿Cuántas copas se bebió Jesús? Ninguna. Una copa la repartió en los 12. Si tomó antes o después, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, solo dice que levantó la copa y habiendo dado gracias, la partió. O sea que ni la copa se bebió, papá. Ese es cuando usted va viendo los pasajes bíblicos. Entonces, puede ir viendo, usted puede hacer lo que quiera, pero no se le olvide lo que sucede. Cuando alguien le diga, hermano, pero la Biblia no dice nada de tomar, usted dígale, mire, los judíos, los hebreos y los sabios dicen de que el hombre, cuando se toma una copita, es un corderito. Bien mansito, bien amoroso, bien dedicado. Cuando se toma 2, se convierte en un león, pleitito, antaxioso, es la cosa que va a hacer. Cuando se toma 3, baila como mono, hace ridiculeces. Y cuando toma 4, pues termina como el cerdo terminado en el lodo. Así que, hermano, usted decida si la bebida es buena o la bebida es mala. Usted decide. Hermano, porque la gente le va a buscar. Entonces, ahí notamos, hermano, lo que quiere decir en este caso, en este texto, es decirle las consecuencias de la embriaguez.
¿Hasta dónde puede llegar una persona ebria? ¿Qué cosas pueden pasar? Y fíjese que es duro porque yo tuve la oportunidad, digo oportunidad, pero es de gracia a la vez, de mirar gente que terminó haciéndose bolitos de las calles, usted sabe, de los que terminan alcohol. Y se violaban entre ellos, hermano. Se violaban entre ellos. Tristemente lo hacían. Y siempre hay uno más vivo que todos, el que es más fuerte. Y ahí usted miraba y las historias a veces los encontraban y les echaban agua. Era vergonzoso. Vergonzoso. ¿Por qué? Porque la embriaguez termina hasta ese estado. Así termina, hermano. Pierden la vergüenza, pierden todo, hasta el deseo de vivir. Entonces no está diciendo que es bueno, que porque Noé tomó yo puedo tomar. No, está diciendo que por tomar, el hecho de tomar, esto lleva pecados. Trae pecado a la vida. Y usted escuchó lo que decían los sabios hebreos. ¿Ya lo escuchó? Por culpa de Noé se maldijo casi la humanidad. Y vemos que estas personas tuvieron que morir por culpa de un hombre que tomó. Amén. Muy bien, nos detenemos aquí, nos ponemos en pie, terminamos. Así ya sabe, hermano, seguimos con el capítulo 10, la descendencia de Noé. Y ya vamos a ir hablando, ya solo vamos a hacer una lectura para ver de qué manera se complementa. Cam, Jafet y los hijos de Sem. Ya nos pusimos el mapa, me lo guarda el mapa para la próxima semana.